Hola chicos, muy buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar una de las figuras que contribuyen a ejercer el control de constitucionalidad y a mantener la supremacía de nuestra Constitución. Es la figura del amparo. ¿eh? Es la acción de amparo que la vamos a ver cómo surge, cómo nace, cuáles son los requisitos, cómo se da para el caso del amparo frente a acciones de particulares, frente a acciones de autoridad pública, en qué consiste, cuáles son sus objetos, cuáles son sus alcances y cuáles son los presupuestos para su admisibilidad. En ese contexto, vamos a ver cuál es el objeto de la figura del amparo. Vamos a ver que el amparo lo que tiene por objetivo principal proteger los derechos constitucionales contra toda limitación, restricción o amenaza que de manera arbitraria o ilegítima puedan llevar adelante tanto el Estado como particulares y que agraven derechos constitucionales, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que la figura del amparo es una garantía procesal. ¿Para qué? Para salvaguardar los derechos constitucionales y la libertad del hombre. Una libertad particular porque no se la asocia con la libertad ambulatoria debido a la libertad corporal, que esta es protegida por el habeas corpus, que es otra figura específica del derecho constitucional. Ahora bien, antes de la reforma constitucional no había un texto en la Constitución concreto que definiera a la acción de amparo. Esto se desprendía y se tornaba operativa por aplicación, como dice la doctrina, de los artículos. Por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución, que habla de la razonabilidad de las decisiones, de la proporcionalidad de las decisiones. El artículo 33 de la Constitución, que habla de los derechos implícitos, que los vamos a ver dentro de poco. El artículo 19 de la Constitución, que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, antes, esta figura del amparo se utilizó para aquellas situaciones de naturaleza urgente que requerían la garantía y el resguardo y una pronta protección o una pronta solución frente a la ilegitimidad concreta, arbitraria y evidente que se producía respecto de sus derechos constitucionales. ¿Cómo surge esto antes de que viniera la ley y antes de que se estableciera en la Constitución? Surge de manera pretoriana por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a ver que la Corte va a determinar en el año 1857, va a aparecer el caso Cid. Y este fallo es muy importante porque se relaciona a la figura del amparo, pero frente a actos de autoridad pública. Vamos a distinguir frente a actos de autoridad pública y frente a actos de autoridad privada. ¿Por qué? O particulares. Porque frente a actos de autoridad pública, el que va a dar ingreso a esto va a ser el caso Siri, como les decía, del año 1957. El caso transcurría en un diario que había sido clausurado por la autoridad policial y que se mantenía su clausura de manera indeterminada. De esta forma, los particulares, los dueños del diario, intentan medidas judiciales a los fines de que, por un recurso extraordinario federal, se garantizara el derecho que correspondía a ellos respecto del ejercicio de su trabajo y de la revisión de las medidas que se habían adoptado por la autoridad pública. ¿Qué dice la Corte respecto de esta situación que ameritaba una solución concreta, rápida y eficaz? Que las garantías existían y las garantías constitucionales, en este caso era la libertad del trabajo, la ley del ejercicio de la libre actividad, de la profesión, de industria, del comercio. En este caso, la Corte dice que las garantías existían por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución. En caso contrario, se tornarían en simples enunciados teóricos, fórmulas teóricas, sin ningún tipo de proyección. Por lo tanto, había que brindar acogida y protección y dar una respuesta a la ciudadanía que venía con este tipo de situaciones.
Eso es en el año 1957. En el año 1958 vamos a ver que la Corte se va a expedir en el caso Cot y ya relacionado con la figura de la acción de amparo, pero frente a actos de particulares. Acá lo que se provocaba era un conflicto gremial en una empresa y los dueños de la empresa, obviamente porque esto no se destrababa y no se brindaba ningún tipo de solución, se solicitaron, ¿no es cierto?, al Poder Judicial que se garantice de alguna manera el derecho a la libertad, a la libre actividad, al derecho a trabajar, el derecho de propiedad, porque esta limitación, este conflicto gremial que no se destrababa, generaba una serie de conflictos, sabiendo y haciendo hincapié que lo que se estaba advirtiendo acá era una garantía distinta dentro de la libertad a la del habeas corpus, porque no estaba en juego la libertad ambulatoria, sino otros derechos o garantías de naturaleza constitucional. ¿Qué hace la Corte? Entiende procedente configurándolo dentro de los derechos implícitos del artículo 33 de la Constitución. Dice la Corte que siempre que aparezca de manera concreta, de manera clara y manifiesta la ilegitimidad en la restricción de una garantía constitucional o de un derecho esencial de la persona, y ese daño que se produzca sea directo, inminente, grave, irreparable, corresponde a los jueces preservar el derecho por vía del amparo. De esta forma vamos a tener que jurisprudencialmente entonces se arranca con el reconocimiento de garantías, medios procesales para garantizar los derechos constitucionales a través de esta figura. Obviamente ello no queda así, sino que esto que se genera pretorianamente a través de la jurisprudencia, luego es lo que va a motivar la generación de distintas leyes. Por ejemplo, en 1966, el dictado de la Ley de Amparo contra la Ley de Actos de los Particulares. En el año 1967, un año después, el Código Procesal Civil y Comercial habilita y amplía la figura de amparo frente a actos de particulares con determinados requisitos. En el año 1972 vamos a tener la ley, en el año 1972 vamos a tener el amparo por mora de la administración, que está establecido en la ley 19.549, y en el año ya 1863 vamos a ver la figura del habeas corpus establecida en el artículo 20 de la ley 48, que es la que habíamos visto en su momento de recurso extraordinario también. En el año 1994, con la reforma constitucional, recién vamos a establecer y vamos a encontrar en el artículo 43 la figura del amparo en nuestra Constitución. Ahora, metodológicamente quiero que ustedes entiendan que necesitamos leer el artículo 43 para que ustedes vean cuál es el alcance que le brinda nuestra Constitución y empezar a analizarla. Sobre todo para distinguir por qué el artículo 43 de la Constitución determina tres figuras. Una general, que es la figura del amparo, y dos subespecies que van a estar dadas por el habeas data y el habeas corpus. Para que vayamos siguiendo, quiero que agarren sus constituciones y me sigan con la lectura y vayan marcando esto. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso del juez, podrá declarar la inconstitucionalidad de una norma en la que se funda el acto u omisión lesiva. Ese primer párrafo va a hacer referencia a la figura de amparo general, a los conceptos más amplios de la figura de amparo, en la medida que estén, como les decía acá, afectados derechos y garantías reconocidas tanto por la Constitución, por un tratado o por una ley. El párrafo siguiente va a hacer referencia a quienes están legitimados para plantear la acción de amparo.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva, en general, ¿quiénes? El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Hasta ahí tenemos la figura del amparo. El párrafo seguido va a hacer referencia al habeas data, que es una forma de amparo que tiende a la rectificación de datos inexactos, o a la actualización, o a la corrección. El párrafo que se refiere a el habeas data es el que les voy a marcar, les voy a leer de manera siguiente para que ustedes lo puedan identificar en su Constitución. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informe, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto a las fuentes de información periodística. Vemos que en este párrafo la Constitución expresamente, como una forma especial de amparo, habeas data, va a hacer protección, va a brindar una herramienta procedimental especial para la corrección, para la modificación de datos inexactos o erróneos. Y en el último párrafo de ese artículo 43 se va a determinar la figura del habeas corpus. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuere la libertad física, o, en caso de agravamiento, a las condiciones ilegítimas. En caso de agravamiento, no podrá afectarse. En caso de agravamiento ilegítimo, en la forma o condiciones de detención, o en el derecho, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su caso, y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Se los leí en concreto, completamente el artículo, para que tengan en cuenta que ese artículo entonces tiene tres componentes: la forma general, el principio general, que es la figura del amparo, y dos especies que vamos a estar dadas por el habeas data y el habeas corpus. Ahora, sin prejuicio local, volvemos a centrar nuestra mirada en la figura del amparo propiamente dicha. El artículo 43 de la Constitución claramente les decía que procede el amparo frente a actos de autoridad pública y ante actos de autoridad particular de los privados. Ahora, frente a actos de autoridad pública, vamos a ver, procede contra todo acto u omisión, es decir, se podrá interponer acción de amparo no solo frente a hechos concretos, sino frente a casos en donde no se cumpla con el dictado, con un verdadero deber. Los principios básicos van a surgir del artículo 43 de la Constitución y a ellos se les van a complementar, en el caso de amparo por autoridad pública, con lo previsto en el orden nacional federal por la ley 16.986, más la jurisprudencia. El artículo 1 me va a determinar de la ley, me va a determinar cuáles son los requisitos parciales que se van a aplicar, a los cuales se van a extender por vía de la Constitución Nacional. El artículo 1 va a determinar contra todo acto que vulnere una ley, y la Constitución me va a decir que todo ese acto no solo va a poder vulnerar una ley, sino que también que sea contrario a quién, a la Constitución y a los tratados. Entonces, el amparo va a proceder contra todo acto o omisión. Luego vamos a ver qué características tiene ese acto, que de forma actual, eminente, altere, restrinja o amenace de manera manifiesta y arbitraria un derecho, una garantía establecida en qué, tanto en una ley, tanto en un tratado como en la misma Constitución, y generará la obligación de resguardar y de proteger esos derechos. La ley nos va a hablar de que va a proceder al amparo contra actos de autoridad pública, salvo que
no se traten de actos de autoridad pública, porque en ese caso será otra figura o amparo frente a actos de los particulares. Cuando la gravedad, cuando ese acto o omisión no se manifieste de manera actual o inminente, no genere ya la lesión a un derecho constitucional de manera actual, directa e inminente. Esa arbitrariedad no sea notoria, no sea manifiesta. Tampoco va a proceder la acción de amparo cuando la libertad protegida sea la libertad personal, la libertad corporal, porque en ese caso procederá la vía de el habeas corpus. Cuando existieren otras vías u otros medios administrativos idóneos para resguardar ese derecho quebrantado, tampoco procederá la figura del amparo. Cuando el acto emanado provenga de un órgano judicial, de una autoridad judicial, o por aplicación de la ley 16.970, que es la ley de defensa nacional. Cuando la intervención judicial pueda llegar a comprometer la prestación de un servicio público, tampoco procederá la figura de amparo. Cuando el acto requiera mayor amplitud de prueba y debate, porque en ese caso sabemos o tenemos que tener en claro que la figura de amparo es una figura excepcional y extraordinaria, y el marco acotado de su procedimiento es muy concreto, muy cortito. Por lo tanto, no amerita, no da la posibilidad de una gran apertura a prueba, de mayor profundidad en el estudio, porque tiene que ser, para que proceda, como es algo extraordinario, tiene que ser algo que de manera manifiesta, sin mayor de amplitud probatoria, determine la arbitrariedad y la ilegitimidad de ese acto o esa omisión. Cuando la invalidez es un requisito. ¿Para qué? Para determinar o para poder declarar la inconstitucionalidad de una ley, de un tratado o de una ordenanza. Y obviamente que sea presentada, según los requisitos de la ley, dentro de los 15 días hábiles de haber tomado conocimiento de esa disposición que de alguna manera afectaba la validez de una garantía constitucional o de un derecho constitucional. Y obviamente, otro de los requisitos que van a surgir de la ley también y de la propia creación de la jurisprudencia es que la cuestión no se trate o no se torne abstracta. Ustedes saben que justamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el último fallo que habíamos comentado, que era el de la Cava, el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Poder Ejecutivo Nacional sobre la acción declarativa de certeza, en el considerando 28 hacía referencia a que, a pesar, esta es una excepción, a pesar de que la norma, a pesar de que se haya tornado abstracta una cuestión, la Corte se expidió porque era necesaria dar la trascendencia que podía llegar a tener y evitar que se produjeran nuevamente actos de esta naturaleza. Pero lo cierto es que para que proceda una acción de amparo, obviamente la cuestión no tendrá que tomarse o tornarse abstracta. ¿Esto qué quiere decir? Algo se torna abstracto cuando ya no hay lección, cuando ya no hay conflicto. ¿Por qué pasó el tiempo? Porque se superó la situación. De esta forma, en la medida que la cuestión no esté declarada abstracta o que no se haya solucionado y que el órgano que tenga que intervenir al momento de dictar sentencia se encuentre con el conflicto aún latente, aún existente, podrá expedirse. De lo contrario, si ya no hay lesión, si ya no hay agravio, ya no se produjo, ya se solucionó la situación, no podrá expedirse, salvo contadas excepciones, como les comenté, en este caso del fallo reciente de la Corte con respecto al tema de la educación primaria, y como se ha expedido en otros casos, por ejemplo, en el caso Bahamondes, que era el caso de una transfusión de sangre para testigos de Jehová, que lo vamos a ver en módulos siguientes. En ese caso, entonces, si la cuestión se ha tornado abstracta, tenemos que como regla que la Corte Suprema de Justicia ya no se va a expedir porque no es necesario, porque ya no hay conflicto, ya no hay lesión. No obstante, corresponderá también el rechazo de la acción de amparo, a pesar de que se haya tenido fallo favorable en instancias inferiores, porque al momento de resolver la acción de amparo, la cuestión ya ha perdido virtualidad, ya ha dejado de existir. La cuestión no es abstracta. ¿Cuándo no se va a tornar?
cuando sea peticionada por el requirente. A pesar de no existir lesión, a pesar de ya que al momento de sentenciar la situación se hubiera resuelto, ¿por qué? Porque el peticionante conserva el interés, ya sea espiritual o moral, de que se reconozca un derecho efectivamente vulnerado e insusceptible de reparación material. En ese caso, también, a pesar de declararse abstracta la cuestión, el tribunal va a tener que expedirse por petición concreta del accionante. La sentencia que admite la acción de amparo establece la conducta que debe seguir la administración, imponiendo una condena. Como habíamos hablado en su anterioridad, la sentencia definitiva adquiere el carácter de cosa juzgada. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no puede ser tratado nuevamente, salvo que el rechazo de la acción se haya producido por cuestiones formales simplemente. Esas son las características de los requisitos para la procedencia de la acción de amparo. Ahora, autoridad pública, contra todo acto o omisión de autoridad pública. El concepto debe ser de interpretación amplia. ¿Qué se entiende por autoridad pública? Es toda organización, todo órgano dependiente tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo como del Poder Judicial del gobierno. También entran dentro de esta categoría de autoridad pública todos los órganos de la administración central, entidades autárquicas, sociedades del Estado, concesionarios de servicios públicos estatales que representan al Estado, como todos los funcionarios o agentes empleados estatales, en la medida que estos desempeñen funciones en el ejercicio del rol institucional y que cometan actos u omisiones lesivos de garantías constitucionales. ¿Qué tipo de protección se brinda frente a la figura del amparo? Se protegen tantos derechos como garantías constitucionales, tanto provenientes de la ley, es decir, de todos los derechos que de manera implícita o explícita se planteen en una legislación, salvo el habeas corpus, salvo la libertad corporal, que es el habeas corpus, y todos los derechos y garantías que surgen de la Constitución Nacional, que se ven ampliados, obviamente, no solo por los textos previstos, sino que también por los tratados sobre derechos humanos que se van incorporando. Vemos que frente a todo acto o omisión que de manera actual e inminente restrinja, esa restricción que se va a producir sobre una garantía constitucional puede ser real e inclusive potencial también. La restricción que se genera debe ser real, es decir, debe existir una efectiva privación de la libertad. Y si no se da esa efectiva concreta, debe ser potencial, es decir, debe generarse un peligro cierto e inminente de afectación de esa garantía constitucional. Por otro lado, vemos que ese acto de la administración que lesiona, ¿no es cierto?, que implica una restricción, una garantía a un derecho constitucional, a un derecho que surge de un tratado, de una ley, que es real, que es efectivo o que es potencial, pero que verdaderamente se produce, requieren, para que proceda la figura del amparo, que estos sean ilegales y arbitrarios. ¿Cuándo es algo ilegal? Cuando es contrario a la ley. ¿Y cuándo algo es arbitrario? Obviamente cuando carece de razonabilidad o de proporcionalidad en el caso en concreto. En ese caso, la arbitrariedad, la ilegalidad, la ilegitimidad deben ser manifiestas. No tenemos que hurgar demasiado, no tenemos que producir mayores pruebas porque el acto que se ha producido es repugnante frente a la norma que garantiza determinados derechos constitucionales. Es decir, la ilegalidad, la arbitrariedad debe ser manifiesta. Es tornando innecesario someter el juicio o la controversia a un marco más amplio de debate y prueba, porque es groseramente ilegal, es groseramente arbitrario.
La inaplicabilidad del amparo a cuestiones dudosas y complejas. ¿En qué se manifiesta esto? Vimos que era una figura excepcional de naturaleza restrictiva para solucionar de manera urgente cuestiones que de manera palmaria, concreta, afectan garantías constitucionales. Pero no es el pedido idóneo en la medida de que, si la cuestión requiere mayor amplitud de debate o prueba, mayor profundización de las cuestiones, o se hablan de cuestiones dudosas, en ese caso se tendrá que ir por la vía más amplia, por ejemplo, un proceso contencioso administrativo, por ejemplo, una acción ordinaria y no por la figura de amparo. Porque el amparo no se va a aplicar, como les decía, entonces, a cuestiones que requieran mayor amplitud probatoria, a que se traten cuestiones complejas o que requieran mayor intervención en instancia probatoria. Supongamos un daño y perjuicios por un accidente de tránsito, donde yo tengo que acreditar el daño, tengo que acreditar el nexo de causalidad, tengo que acreditar los montos para la indemnización de ese determinado supuesto, de esa determinada acción. Daño moral, daño emergente, lucro cesante y todo. En esos casos, si yo lo que estoy pretendiendo es esa indemnización, obviamente la figura del amparo no va a corresponder, va a ir por una acción ordinaria de daño y perjuicios. ¿Por qué? Porque la cuestión ya es mucho más compleja. Recuerden siempre que la figura del amparo es de carácter excepcional y para situaciones que la ilegalidad o ilegitimidad es manifiesta, es chocante, es repugnante a la propia Constitución y que no requieren mayor amplitud probatoria. Y que tampoco cuenta con un medio más idóneo, porque si hay una vía procesal más idónea, tendremos que ir por esa vía y no por la figura del amparo. Normalmente la figura del amparo procede para cuestiones de derecho. Por ejemplo, el reconocimiento de una pensión, que basta con acreditar pensión por jubilación, pensión por fallecimiento, en el caso de un cobro de un seguro de vida de una persona fallecida, donde los requisitos son concretos. Frente a estos supuestos, el fallecimiento de la persona, a la medida que se haya efectuado y que haya sido el beneficiario, que haya sido la persona que lo va a solicitar, el beneficiario de un seguro de vida, y que la persona haya fallecido, acreditados estos supuestos, corresponde a la administración el pago, el reconocimiento del seguro y obviamente su pago. Como les decía, no debe existir otra vía judicial u otro proceso más idóneo, porque de lo contrario tendremos que ir a ese proceso. Obviamente que en la medida que ese proceso más idóneo le permita satisfacer oportunamente, en tiempo oportuno, los intereses que se están reclamando, en forma y en tiempo. El artículo 1, inciso 2b, claramente lo califica a la figura del amparo como un remedio excepcional. En principio, la ley nos impone entonces canalizar los problemas por la vía administrativa o por el proceso ordinario que corresponda. Solo de manera excepcional va a intervenir la figura del amparo. Solo se puede ejercer contra, en la medida que la legislación no provea otra figura más idónea, paralela o previa para reclamar ese derecho, o que habiendo agotado, en el caso de que para ejercerla, en el caso de que habiendo agotado, no se satisfacieren los derechos e intereses legítimos del peticionante. Que aunque existiera otra vía idónea, si yo recurro por esa vía idónea, al momento de cumplir y de llevarse a cabo, seguramente ya no me pudiera, ya esa figura no podría llegar a proteger los derechos que se me habían lesionado en tiempo oportuno. De esta manera, aunque existan vías idóneas, esas vías no son idóneas para resolver la cuestión en tiempo oportuno para resolver la controversia. Miren lo que les comentaba un poco respecto de, supongamos, el supuesto en donde la persona padecía de alguna enfermedad
y que a lo mejor sí teníamos el reclamo administrativo para plantear esta controversia, pero lo cierto es que si nosotros agotábamos toda la vía, llegado el momento de dar cumplimiento con la resolución, la persona o ya fallecía o ya no tenía un daño irreparable de imposible reparación interior. Entonces, generalmente proceden contra esas vías cuando, a pesar de que existan, ¿no es cierto?, vías idóneas o alternativas, cuando éstas generen un exceso ritual, un ritual inútil, o cuando éstas sean insuficientes, conduciendo todo ello a un perjuicio irreparable. Corresponde, obviamente, al peticionante, en este caso, acreditar que el amparo es la única vía para proteger sus derechos, a pesar de existir otras vías idóneas o paralelas, y que se da la inaplicabilidad de esa vía porque va a generar un daño irreparable en lo sucesivo en el futuro. El control de constitucionalidad, el artículo, lo marca el artículo 2 de la ley que les comenté frente a la autoridad de la autoridad pública, inciso D. Los jueces tienen el deber, en este caso, de no aplicar una norma cuando es contraria a la supremacía constitucional. El juez, persuadido de la inconstitucionalidad de una norma, de un acto u omisión, debe ineludiblemente negarse a aplicar la misma frente al caso concreto, porque todos se convierten en guardianes de la Constitución. Vemos que esto se refuerza, a su vez, el artículo 2, en conjunto con lo que prevé la Constitución en su artículo 43, que como habíamos visto en uno de los párrafitos, en uno de los renglones, el juez podía declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto u omisión lesiva. ¿Quiénes van a estar legitimados para plantear la acción de amparo? El artículo 5 va a determinar. La primera parte dice que tanto la persona física, el afectado de la ley, ¿no es cierto?, la persona física o jurídica, también se aplican para derechos difusos. Y en la segunda parte va a hacer referencia a toda asociación, previendo la figura de la posibilidad de amparos colectivos, de que generen, de que protejan derechos de naturaleza colectiva. El artículo 43 de la Constitución va a ser contundente y va a decir tanto el afectado, el defensor del pueblo, ciertas asociaciones que protejan fines específicos, como por ejemplo, bienes específicos, como por ejemplo, en la medida que están registrados, ¿no?, aquellas que protejan el derecho al ambiente sano, a la competencia, los derechos de usuario y consumidor, es decir, derechos de incidencia colectiva. Como les decía, en la medida que sean asociaciones que estén registradas conforme a los trámites previstos por la ley y a los requisitos de forma. Este amparo frente a autos de autoridad pública está regulado, como les dije, en la ley 16.986 y su procedimiento va a determinar el siguiente camino. ¿Cómo se lo hace? La demanda se debe plantear dentro de los 15 días de haber tomado conocimiento de ese acto u omisión lesiva. Si es una ley, va a ser desde los 15 días de que se publicó en el boletín oficial. Si se trata de actos u omisiones de la administración, desde el conocimiento del interesado de ese acto u omisión. El juez competente, ¿cuál va a ser? Es el juez del lugar en donde se exterioriza ese acto u omisión, o es el juez del lugar en donde se producen los efectos de ese acto. El artículo 8 de la ley va a decir que con la misma demanda de la acción de amparo se tendrá que plantear todas las pruebas que sean posibles. Todas. No existe otra posterior instancia probatoria. Como máximo se podrá prever 5 testigos. No se admite la prueba de absolución. Y el juez, si declara procedente, admisible la acción de amparo, correrá traslado a la otra. ¿Para qué? Para que en un plazo prudencial la otra parte, la autoridad pública, se expida y brinde un informe. La administración debe brindar un informe de eso que se le está imputando. Es una contestación de demanda y a su vez acompañar toda la prueba de la cual intente valerse. Presentado el informe o vencido el plazo, el juez, una vez que se cierra eso, se cumplieron las instancias probatorias, se produjeron las pruebas, tiene el deber de fallar en las 48 horas, dictar en el plazo de 48 horas.
Ese es el procedimiento frente a los actos de las autoridades públicas, frente a actos o omisiones de autoridad pública. Luego vamos a tener que el procedimiento varía un poquito respecto de los actos o amparo proveniente de particulares, de acciones ilegítimas, ilegales, provenientes de los particulares, que es el que había surgido en el caso Cot, como les decía. Esto surge en su regulación en el artículo 321, inciso segundo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde me va a determinar cuáles son los requisitos. Primero, que se trate de un acto u omisión de un particular. Esa va a ser la característica, que en forma actual o inminente restrinja, altere, lesione derechos constitucionales. Que de manera manifiesta o ilegal se ejerzan en contra de lo que prevé la Constitución, generando este tipo de efectos: ilegalidad, arbitrariedad. Y que sea necesaria una reparación urgente, es decir, reparar perjuicios, hacer cesar los efectos o prevenir las consecuencias dañosas que se pueden generar de dichos actos o de dichas omisiones. El procedimiento tenemos que estar dentro de la demanda, tanto la demanda y la contestación, se debe ofrecer las pruebas y agregar toda la documentación. Todo se acelera, todo se simplifica en un solo trámite. No admite el amparo de particulares reconvención, no sé si sabrán lo que es reconvención, pero no solamente uno hace un amparo, plantea una acción, el otro contesta, es contestación de demanda. Cuando uno contesta también puede reconvenir, demandarlo a su vez. En este caso no se admite, tampoco se admiten excepciones de previo y especial pronunciamiento, y todos los plazos son de 3 días, salvo para contestar demandas, para fundar la apelación o para contestar el traslado del memorial, que serían los alegatos. En ese caso son 5 días. Dentro de los 10 días de contestada la demanda o vencido el plazo, y una vez que se hayan producido las pruebas, el juez deberá dictar sentencia en el caso y resolver la cuestión. Y por último, vamos a analizar lo que es la figura del amparo por mora de la administración, que surge del artículo 10 de la Ley 19.549. El amparo por mora de la administración lo que persigue es que la administración se expida, que brinde una respuesta. Se va a la justicia requiriéndole al juez que se expida la administración, que hace más de no sé cuánto tiempo está sin resolver una situación planteada vía administrativa concretamente. Son para casos de silencio administrativos o de ambigüedad de la administración, en donde se entiende que la administración tácitamente ha denegado. Frente al silencio de la administración agotada en las instancias administrativas, si la administración no contesta, siempre el silencio es entendido en sentido negativo. Y por tal razón, el administrado puede optar por entender que es negativo y ya directamente requerir al Poder Judicial que resuelva la cuestión y que le conceda o no el derecho, o en su caso, requerirle, que es lo que se hace en el amparo por mora, requerirle al Poder Judicial que le exija a la administración que ésta se expida, que dé una respuesta. Fíjense, en el caso, por ejemplo, de los seguros de vida, nosotros normalmente tenemos no solo en las figuras de amparo, sino también en las figuras de amparo por mora. En las figuras de amparo, la persona ya tuvo una resolución, ya le dictaron un instrumento reconociendo que tenía el derecho a un seguro de vida, pero todavía no se efectivizó. Entonces, el particular viene, recurre al Poder Judicial. ¿Qué hace el Poder Judicial en la medida que estén los extremos legales? Que el accionar de la administración no se complemente, no se acorde a derecho, se le exige y se le impone que pague, que dé cumplimiento a esa resolución y que abone lo que debe abonar por seguro. Pero en otros casos, vemos que la persona presentó los papeles, llevó adelante el procedimiento y la administración nunca se expidió. Esto ya es amparo por mora. La persona que viene hacia nosotros, al Poder Judicial, a solicitarnos que le ordenemos a la administración que dicte el acto reconociendo el seguro. Y ahí estamos hablando de un amparo por mora. ¿Por qué? Porque lo que se peticiona es que al Poder Judicial que le diga a la administración que resuelva la cuestión, que dicte el acto administrativo pertinente. ¿Cómo se hace esto? Y acá vamos a ver que
El silencio nunca tiene efecto positivo. Nunca se puede entender que un silencio concede algo, brinda algo, reconoce un derecho, sino por el contrario que lo deniega. Cuando se requiere un pronunciamiento concreto y no hay previsión expresa en la norma, una vez presentado el pedido y si el pronunciamiento no se da dentro de los 60 días, no se expidió la administración, no lo resuelve, vencido el plazo de eso que yo presenté, vamos a ver que el particular, el interesado, podrá pedir un pronto despacho. Es una nota diciéndoles, administración, señor director, señor, quiero que se resuelva la cuestión. Si el interesado, si la administración no resuelve en ese plazo y en el plazo de 30 días siguientes al pedido de pronto despacho, ya entiendo que ha mediado silencio y directamente puede ir a interponer una acción judicial. Para los reclamos administrativos, previo a interponer ya la demanda judicial, tenemos que llevado adelante el pedido, la petición, y 90 días que han pasado del planteo del reclamo sin respuesta, el interesado, en este caso, del artículo 31 de la ley 1949 estamos hablando, el interesado deberá requerir pronto despacho. Y en este caso, si no lo cumple, a los 45 días podrá iniciar acción judicial. Con esto, lo que me interesa, sobre todo el amparo por mora, es algo, una figura que la van a ver más en derecho administrativo, que es más propio, pero también es dentro de los amparos que conocemos, es una de las clasificaciones importantes que lo tienen que saber. El amparo por mora concluye entonces con la intervención del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que le ordene a la administración que esta dicte el acto administrativo y que se expida, no reconociendo el derecho, sino le ordena a que cumpla con la obligación de brindar una respuesta en tiempo útil, concreta y fundada, dictar un acto administrativo pertinente. Bueno, con esto terminamos lo que es la figura de amparo genérico, que me interesa que lo tengan y que lo estudien porque suele ser también materia muy importante de evaluación.